Bienvenidos. En esta ocasión analizaremos el funcionamiento de los sensores de carga en los sistemas automotrices. Empezamos. La presión de admisión al cilindro es la variable de control de la carga en los motores. Se gestiona mediante la válvula de mariposa y sensa por medio de la presión existente en el múltiple de admisión, razón por la cual la interpretación de su relación con la potencia o el consumo específico es a través del rendimiento volumétrico e indicado. Iniciamos con las pruebas del sensor TPS. Para ello, identificamos las características del motor y la ubicación del sensor en el cuerpo de aceleración del vehículo, tomando en cuenta que se trata de un potenciómetro o resistencia variable. A continuación, desconectamos del socket del sensor y con un multímetro automotriz en la posición de voltaje DC y el motor en la posición de coeo, medimos la tensión de cada uno de los terminales, donde verificaremos la existencia de un pin de 5 voltios, una masa o negativo de la batería y una señal. Seguido de esto, realizamos la medición de tensión en el sensor TPS. Para ello identificamos el pin de señal y conectamos el socket. Luego, con la ayuda de una punta de pruebas y manteniendo la posición de coeo, medimos con un multímetro automotriz el cambio de voltaje, variando la carga de la mariposa entre 100 y 100% de su apertura. De esta medición se obtienen los siguientes resultados. Después, con el osciloscopio automotriz, obtendremos la forma de la onda característica del sensor TPS, para lo cual ubicamos la punta positiva al pin de la señal y la punta negativa a masa de la batería, donde se refleja el comportamiento de la señal en cada posición de la mariposa al 25, 50, 75 y 100%. La última medida que realizaremos en el sensor TPS es la resistencia interna del potenciómetro. Para esto colocamos el comprobador de sensores en la posición de TP para verificar la variación de la resistencia. Luego, con un destornillador plano giramos de manera manual el alojamiento que acciona la resistencia para verificar las variaciones.
El segundo sensor de carga que analizaremos es el MAP. Iniciamos identificando la ubicación del mismo en el múltiple de admisión del vehículo. Es importante anotar que se trata de un transductor electrónico y una vez localizado desconectamos el socket del sensor y con un multímetro automotriz en la posición de voltaje DC y el motor en la posición de coeo obtenemos la tensión de cada uno de los terminales, donde verificamos la existencia de un pin de 5 voltios, de masa o negativo de la batería y la señal. Seguido de esto, para medir la variación de la señal enviada desde el MAP hacia la ECU, conectamos el socket del sensor MAP y ubicamos el vehículo en la posición de coer. Luego colocamos una punta de pruebas en el cable de la señal de referencia, donde con el uso del multímetro visualizamos un voltaje creciente al aumentar la aceleración y decreciente al volver a ralentí, determinando así su correcto funcionamiento. De esta medición obtenemos los siguientes valores. Para obtener la onda característica del sensor MAP, utilizamos el osciloscopio automotriz, tomando su punta positiva al pin de la señal identificado previamente, y la punta negativa del equipo al negativo de la batería. De esta manera verificamos gráficamente el comportamiento de la señal del sensor a diferentes niveles de aceleración y presión de aire. El tercer sensor de carga que analizaremos es el MAF. Al igual que los anteriores, primero identificamos su ubicación. Normalmente se encuentra en el depurador de la toma de admisión del vehículo. Posterior a esto desconectamos el socket y con un multímetro automotriz en la posición de voltaje DC y el motor en la posición de coeo, obtenemos la tensión de cada uno de los terminales, donde se verificará la existencia de un pin de 5 voltios, de masa o negativo de batería y una señal. De esta medición obtenemos los siguientes resultados. A continuación, conectamos el socket del sensor y colocamos el vehículo en posición de coer para medir la variación de la señal enviada a la ECU, que muestra el flujo de aire que recibe el colector de admisión. Para esto ubicamos una punta de pruebas en el cable de señal,
donde con el uso del multímetro verificamos un voltaje creciente al aumentar la aceleración y decreciente al volver al ralentí. De esta medición obtenemos los siguientes resultados. Posterior a esto, para obtener la onda característica del sensor MAP, utilizamos el osciloscopio automotriz, ubicando la punta positiva al pin de señal identificado previamente y la punta negativa al negativo de la batería, donde se podrá verificar de manera gráfica la onda generada por el trabajo del sensor, lo que demuestra el cambio de flujo de aire que ingresa para la combustión. Para iniciar con las pruebas del sensor de oxígeno, identificamos la ubicación del sensor, el cual se encuentra en el sistema de escape del vehículo. Es importante destacar que estos pueden ser de 1, 2, 3 o 4 terminales según las características del fabricante. Una vez identificado, desconectamos el socket y con un multímetro automotriz en la posición de voltaje DC y el motor en la posición de coeo, medimos la tensión de cada uno de los terminales, donde verificamos los valores de alimentación y masa del calefactor, la masa del sensor, la señal oscilante y el color correspondiente a cada uno de los conductores. Los valores obtenidos en este proceso se muestran en la siguiente tabla. Para la verificación de la señal de oscilación, conectamos el socket del sensor y colocamos el vehículo en la posición coer para medir la oscilación de la señal del sensor de oxígeno. En este proceso observaremos que los valores fluctúan entre 0.1 y 0.9 voltios, determinando el cambio normal de mezcla rica a mezcla pobre que debe tener el sistema. Además, se registrará la variación de la mezcla aire-combustible al desconectar el sensor MAP, MAF, ST, TPS y un inyector. De esta medición se extraen los siguientes valores. Ahora obtendremos la onda oscilante del sensor de oxígeno.
Para esto utilizamos el osciloscopio, ubicando la punta positiva al pin de señal y la punta negativa al negativo de la batería. De este proceso visualizamos gráficamente la oscilación que muestra el cambio de la mezcla rica a pobre que recibe la EQ para ajustar la mezcla y que ésta sea eficiente. Posterior a esto obtendremos la onda referencial del calefactor del sensor de oxígeno con el osciloscopio, donde se anclará la punta positiva a la señal del calefactor y la negativa a masa, donde verificaremos la activación del elemento de calefacción y su tensión generada. El último sensor de carga que analizaremos es el de detonación KS, definido como un dispositivo piezoeléctrico que junto con la EQ identifica a través de vibraciones diferentes de lo normal falsas explosiones generadas en el motor. En este caso la EQ retrasa la ignición para evitar el cascabeleo y daños en los sistemas, logrando el mayor rendimiento posible del motor con el menor consumo de combustible. Para la prueba de este sensor identificamos su ubicación. Normalmente está a un costado pegado al bloque motor. Para verificar las vibraciones generadas por el sensor, usaremos el osciloscopio automotriz calibrado con un barrido horizontal de 50 milisegundos por división y vertical de 2 voltios, donde observaremos una frecuencia aproximada de 15 kHz. Después de analizar los diferentes sensores de carga, podemos concluir que los mismos constituyen la parte más importante de los sistemas de inyección electrónica del automóvil, pues de su correcto funcionamiento depende la eficiencia en la mezcla aire y combustible de los motores térmicos. Gracias, hasta la próxima.